Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. Que Dios los bendiga mucho. Hemos tenido un seminario bastante bueno y avanzando. Estamos descubriendo cosas nuevas en el libro. Bueno, estamos hablando de la profecía en general, pero estamos partiendo por el libro más indicado para iniciar este estudio, que es el libro de Daniel. Y hoy día vamos a ver el capítulo 3 de Daniel, con sorpresas, con cosas nuevas que vamos a aprender de ahí. Un capítulo muy bonito porque es una historia muy linda. También voy a darles unas primicias de algo que le prometí a una hermana que íbamos a hacer, así que les voy a presentar un tema especial. Entonces, vamos a compartir. Y ya hicimos la oración nosotros antes de partir, así que todo esto cuenta con la bendición de Dios para que ustedes lo puedan disfrutar. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Voy a ver cuál de las pantallas vamos a compartir. Esa no. A ver aquí. La primera de ellas es esta. Interesante, ¿por qué? Porque se acaba de firmar. Yo decía, no puede ser que Trump cumpla el hecho de pisotear todavía a, a Irán. Y parece que hay algo secreto ahí, porque acaban de firmar, ustedes van a ver acá, el tratado, un memorándum de entendimiento, refiriéndose a la paz. Lo firmó el presidente Trump en Versalles, en Francia, junto con el presidente de Francia. Ahí lo vamos a ver, firmando. Y después el mismo documento lo firma el representante de Irán. Y lo está mostrando acá a la derecha de la pantalla. Y todos lo aplauden. ¿Por qué? Porque obviamente es algo histórico, es súper importante. Presidente Trump signs Iran Memorandum of Understanding at Versailles. Dice, presidente Trump firma el acuerdo de memorando de entendimiento en Versalles. Eso es publicado por la White House, por la Casa Blanca. Interesantísimo, porque entonces habría paz. Y lo que está perdiendo en el final todo esto ha sido Israel, o digamos, no Israel, porque el Israel verdadero es el pueblo de Dios, ¿cierto? Que somos los cristianos en realidad, ¿cierto? Sino que está perdiendo en realidad el Israel sionista, sionistas que han hecho tanto, y que los que mismos que mataron a Cristo, la misma filosofía de los que asesinaron a Cristo y que perseguían a los cristianos, son los mismos que han logrado conquistar el mundo, y es muy difícil destronarlos, pero parece que esta estrategia ha funcionado. ¿Por qué? Porque al final Irán, como ellos no respetan los acuerdos de paz y están en contra de Estados Unidos, y Estados Unidos está en contra de Irán, perdón, en contra de Israel por este momento. Vamos a ver qué pasa. Y están huyendo de allá y está siendo bombardeado también. Y ellos siguen bombardeando al Líbano, entonces, porque no quieren que se geste la paz. Pero no les sirve de nada. Parece que está colapsando el Israel de ahora. Como se había predicho, yo les decía que tenía alguna manera de cambiar. Ojalá que siga avanzando y que mis predicciones hayan sido correctas. Vamos a ver. Entonces, ahora les voy a tener una primicia, antes de empezar, que esto fue algo que yo experimenté en Jerusalén. Cuando estábamos en Jerusalén en el año 2010, fui a un centro que busqué la parte más alta de Jerusalén y me encontré con la sorpresa que estaba en esa parte funciona un orfanato, con una mujer que a la ven ahí, ella es esta mujer de ahí, muy amable, y junto con las personas que yo llevé, como 70 personas que me acompañaban, algunos de ellos fueron conmigo y que es un orfanato que está en la parte más alta, justamente de Jerusalén, porque yo quería conocer, porque yo dije, bueno, si yo voy a hacer el templo de, de Salomón, originalmente, y esto está muy cerca del lugar donde Cristo fue crucificado, entonces dije, yo tendría que ser cerca de en la parte más alta de Jerusalén. Eso es lo que pensaba yo. Y entonces fui a visitar ese lugar y me hice amigo de esta señora, que es una señora sueca que administra ese orfanato. Y ella me contó que ahí había una piedra que habían encontrado que estaba en el muro y que tenía una escritura que no habían podido descifrar. Entonces, así dije, bueno, me interesa a mí todo lo que sea arqueología. Entonces, me llevó al lugar y aquí van a ver ustedes cómo me dirige ella al lugar, todo eso. Ahí voy caminando. Hay unas personas que venían conmigo. Ese es un tío de la Ligua. Está en el sector, fíjese los ventanales que tiene, que son tilos muy antiguos, tilos de Jerusalén antiguo, y que por ahí miraban, ¿cierto? Con esas redondelitas que tiene, con tipo piramidal. Y ahí ya después me empecé a guiar al lugar. Ahí estoy sacando fotos de la parte más alta.
Y después me lleva al lugar donde, ahí la estoy entrevistando yo a ella, y después me lleva al lugar donde está la escritura. Ahí la pueden ver. ¿Ya? Veamos el video. La escritura que nadie puede descifrar, me decía ella. Dije, qué raro, ¿cómo no la va a poder descifrar si hay tantos eruditos, especialmente en esa zona? Entonces yo dije, le saqué una foto y la llevé y la traje y dije, bueno, algún día la voy a descifrar, pero no lo había hecho. Entonces la hermana Luz me propuso que lo hiciera, ¿por qué no lo hace? Hágalo, ya hágalo. Entonces dije yo, lo voy a hacer. Y lo hice en la semana, empecé a buscar la forma de descifrarlo y es interesante porque aquí está, ahí está la escritura, ¿se pega? Entonces, la verdad es que no lo podían descifrar porque en realidad todos tratan de leerla en forma como está ahí, pero la verdad es que había que girarla. Simplemente girarla 45 grados o 90 grados, en realidad 90 grados, y se podía leer porque está en realidad en hebreo antiguo. Ahí está. Fíjate, son letras hebreas y fácilmente legibles, pero como yo tenía solamente una foto, dije yo, bueno, voy a hacer el intento de descifrarlo con la ayuda de la inteligencia artificial. Y ahí está, lo marqué para que se pudiera leer mejor, lo que yo entendía que estaba ahí. Y empecé a presentárselo a la inteligencia artificial y me salió lo siguiente, dice, la lectura más clara obtenida es, de lo que pude yo interpretar, puede cambiar, ahí está, puesta en hebreo. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces dice análisis epigráfico y lingüístico. Dice que esa frase de ahí, que es akeret, puede significar última o posterior, aunque en inscripciones antiguas también se usa como piedra conmemorativa. Puede ser justamente esta, una piedra conmemorativa, porque es una piedra. Entonces, y después Simjón, el nombre derivado de Simja, que dice alegría. Interesante. Después Abnuel, compuesto por Eben, piedra, y El, Dios, traduce como Dios es mi piedra. Interesante. O piedra de Dios. ¿Entiendes? Pero está relacionado con algo religioso también. Y después ahí viene raíz, que es cierto, o prosperar o tener éxito. Puede ser cualquiera de esas cosas. Y Amot, el nombre propio bíblico, padre del profeta Isaías, interesante. Ojalá que fuera de ese tiempo, que significa fuerte o valiente. La verdad es que no es tan antigua, parece. La traducción interpretativa, aquí estamos interpretando solamente, podría ser la piedra de Simjón Evnuel, prosperidad y éxito, Amots, fino a Amots. Entonces, puede ser, puede ser esa la entonces, el contexto probable, por ser escritura, estructura y el uso de nombres teofóricos, parece una inscripción votiva o conmemorativa, posiblemente grabada por un individuo o familia en honor a alguien llamado Sigmund Evnuel, con una invocación de éxito y fortaleza. Amots. El estilo de las letras angulares y profundas corresponde al hebreo lapidario, dice, del periodo del Segundo Templo. ¿Ok? Está hablando del siglo primero antes de Cristo al primero después de Cristo, o sea, contemporáneo de Cristo puede haber sido. Típico de inscripciones funerarias o dedicatorias halladas en Jerusalén. Mire, entonces, no es tan difícil descifrarlo. Quizás si tuviéramos más acceso a la piedra y pudiéramos sacarle un molde, ahí podría ser quizás más fácil. Pero es un trabajo que, bueno, no lo considero tan necesario porque es algo solamente de carácter arqueológico general, no es particular como lo que nosotros buscamos, que es la idea de que algo apunte a los asuntos proféticos o bíblicos. ¿Ya? Ahí después hice yo otros análisis, ya más cosas, y lo igual también, ¿te fijas? Y estuve viendo y viendo distintas traducciones, etcétera. Bueno, eso es como una primicia para ustedes, pero ahora nos vamos a ir al tema que nos reúne, que es el otro tema que vamos a ver acá y lo vamos a buscar. Aquí está. Vamos a partir. Ok, hablando del seminario sobre profecías bíblicas, específicamente el capítulo 6. En este capítulo 6 vamos a ver, como les dije, estudiaremos el capítulo 3 de Daniel. Daniel, ahí está la foto alusiva al tema, donde se ve al rey, al emperador, digamos, que era de Babilonia, junto a algunos de sus súbditos, ¿cierto? Y a oficiales muertos, muy fornidos, ¿cierto? Porque dijo que eran hombres muy fornidos. Y como misteriosamente hay un horno
está pegado a la pared. Eso es interesante. Siempre lo han hecho aparte, ¿cierto? En una región solitaria, con un paisaje lindo por detrás. No, estaba en la pared de los muros. Vamos a ver por qué. Donde hay cuatro personas, en realidad son tres los que pasaron al horno. Y no se quemaban. Y se paseaban en el horno y conversaban con alguien. Entonces el rey se espantó. Dice, wow, lo que veo. Dice, era una visión que seguramente él nunca antes había visto. Nunca había tenido una experiencia de esa naturaleza. Entonces para él fue algo tremendamente sorprendente. Y eso es el capítulo 3 que se habla de la prueba de fuego. Y también vamos a descubrir que ahí hay 9 enseñanzas que estaban ocultas, o que están ocultas, pero uno las puede de alguna manera extraer. Enseñanzas muy profundas y muy interesantes. Entonces, partamos con la lectura. Daniel capítulo 3 entonces, dice, aquí yo lo leo mejor porque se requiere expresión, y a veces la inteligencia artificial o los dialogadores que leen y interpretan no expresan la cosa como uno la anda buscando. Entonces, sigamos leyendo capítulo 3 ahora, y dice, después el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Vamos a ver, ¿por qué la hizo de oro? ¿Por qué no la hizo tal cual la había soñado? No la hizo de oro completa. De 60 codos de altura. Interesante. 30 metros de altura, pero 60 codos, ¿ya? Y 6 codos de ancho. Interesante. Tiene 6 y 6, 60 y 6 y 6 y 6 y 6 seguramente también de profundidad. 6 por de acá, 6 acá y 6 o 60 para arriba. Parecido al 666, ¿entiendes? Por ahí va la cosa, ¿ya? O sea, una expresión humana. Ellos quieren. Después vamos a ver vamos a comparar las dos cosas. Y la levantó en la franja eh, intermural de Babilonia. Le puse franja, me equivoqué ahí, perdón. Franja, le puse yo intencionalmente, cambié la traducción, porque la puse en la franja intermural de Babilonia. Vamos a cambiar de inmediato eso, a ver. No, después lo cambiamos. Y el rey llamó a los sátrapas, ¿cierto? Que eran gente, me imagino, artistas y todo eso, a los magistrados, no, a los directores. Sátrapas eran los directores o los gobernadores, diríamos. A los capitanes, a los oidores, tesoreros, consejeros, presidentes, a todos los oficiales de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que había levantado. O sea, quería que todos participaran de este evento. Se reunieron, pues, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los oficiales de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor que el rey Nabucodonosor había levantado, que estaban en pie ante ella. ¿Ya? Entonces, aparentemente, dentro de todos estos oficiales no estaba Daniel, porque no se lo menciona. Y Daniel obviamente tendría que haber sido uno de los principales ahí en contradecir a lo que el rey se proponía. Veamos. La franja intermural de Babilonia. Aquí vamos a entender algo, vamos a reparar sobre esa traducción. Franja intermural de Babilonia. Ahí le escribí bien, franja intermural de Babilonia. Disculpe. Entonces, ¿a qué se refiere la franja que está entre los muros? ¿Por qué? Veamos. Dice ahí la frase que traduje como en la franja intermural de Babilonia, comúnmente es traducido como en la provincia de Dura. Nada que ver, algo totalmente distinto. Pero así es como lo traduce casi toda la Biblia. Dicen en la provincia de Dura, o en la región de Dura, o en el campo de Dura, dicen algunos. Por provincia, texto hebreo se usa Medinah, que en persa y arameo bíblico no significa necesariamente una subdivisión política lejana, sino simplemente un área, región o jurisdicción, ¿ya? Puede ser un área, región o una franja, que sea una planicie, ¿cierto? En contexto babilónico podría referirse a la llanura o a la región inmediata dentro del recinto amurallado, ¿entiendes? Porque yo cuando estudié el tema de la palabra Medina significa una planicie que está entre dos montañas, o el plano que está entre dos muros o murallas. Interesante. ¿Se fija? Eso es lo que en el fondo se insinúa. A la llanura o región inmediata dentro del recinto amurallado, donde se erigía la gran plaza procesional. ¡Wow! Claro, había dos muros, pero había lugares muy anchos en esos muros, en la Babilonia antigua, no la que fue destruida y remodelada en varias oportunidades, sino que la antigua, la que construyó Nabucodonosor, era un lugares que tenían un amplio espacio
para que se pudiera reunir toda la gente, porque ahí se practicaban algunas cosas. Vamos a verlo más adelante. Contexto, digamos, arquitectónico de Babilonia. Uno. Babilonia tenía efectivamente dos murallas famosas. El muro interior se llamaba Imgur Enlil, ¿cierto? Que tenía 6 a 7 metros de ancho. Por eso que ahí dice que podían circular tres carros con sus caballos, ¿cierto? Y llevar materiales para atacar a los enemigos. O sea, en ese sentido era inexpugnable. El muro exterior que se llamaba Nemeti Enlil, ¿cierto? De 7 a 8 metros de ancho. Era un poco más ancho que un metro más ancho, diríamos, que el muro interior. ¿Ya? Ahora, ¿qué significan esos nombres? Me preguntaba yo. Bueno, Imgur sugiere protección perimetral. O sea, eso, muro de protección. Eso es lo que quiere decir el nombre Imgur. Enlil tiene que ver con la parte religiosa, porque dice Dios supremo del panteón mesopotámico, Señor del aire y de la tierra. Interesante, muro interior con nombre de Dios. ¿Ya? Protección religiosa en el fondo. Eso es lo que significa eso. Es la protección religiosa. Es decir, la estatua, de acuerdo con los análisis que vamos a descubrir y vamos a demostrar, estaba construida al medio de los dos muros, o ahí en el recinto donde había una especie de plaza. ¿Por qué? Porque ahí se practicaban ciertas cosas, las vamos a ver. Y nimit, que sería el verbo de la parte nemeti, que sale ahí, se relaciona con la idea de defensa, protección o fortificación. ¡Wow! Es el muro exterior. Entonces, protección del Estado. El Estado es el que protege por fuera al país o a la nación. Y lo que influye por dentro y protege por dentro a la nación son justamente los aspectos religiosos. Aquí vemos que esta estatua se construye justo al medio de ambas protecciones. ¿Cierto? Entonces, interesante porque en el fondo, con el apoyo de ambos, no se puede atacar por dentro y no se puede atacar por fuera. ¿Entiendes? Es una cosa obligatoria para todo y además el rey lo dice claramente que es obligación para todos adorar a esta. Entonces, entre ambos muros existía una franja intermural que en algunas partes tenía cientos de metros de ancho. No era tan chiquitita, sino cientos de metros de ancho. Y una plaza, una gran plaza, como dice el texto anterior, usada eh, para maniobras militares, ¿cierto? Almacenamiento y hornos industriales que estaban para fundir los ladrillos. Por eso que pueden construir la ciudad tan grande y tan fortificada, porque ellos habían descubierto el secreto para hacer ladrillos. ¿Se acuerdan? Que sale en la Biblia que en Babel ya se había descubierto ese secreto y tenían demasiado petróleo, porque florecía, así como pasa en algunas partes en Venezuela, florecía el petróleo y salía a borbotones, ¿cierto? Entonces ellos con eso tenían combustible de sobra para producir en los hornos y hacían con eso el ladrillo fundido o diríamos tratado con altas temperaturas y se produce un ladrillo firme que aguanta el peso o es muy resistente. A ver, vemos la parte entonces 2 que sería la lógica de los hornos. Una estatua de oro, seguramente macizo, que eso es lo que se insinúa, estamos hablando que tenía 30 metros de alto, requiere por lo menos, ¿cierto?, hornos de fundición cercanos porque tiene que transportarse el metal líquido, ¿cierto? Totalmente derretido ahí, ¿cierto? Llevarlo. No puede ser un lugar lejano, donde no hubieran hornos, ¿cierto? Un campo más abierto. También requiere una infraestructura de deporte, de soporte, perdón. Una infraestructura de soporte. Eso es lo que requiere el área, ¿cierto? El sector. También un control de acceso, zona militar o palacial cerca del palacio debería ser. Construirla en un campo abierto, lejos de la ciudad, sería, primero, lógicamente absurdo. Transportar toneladas de material. No tiene sentido. Estamos hablando de una estatua que tenía 30 metros de alto y de oro. También sería inseguro el lugar, especialmente para tanto oro. Se requeriría de mucha vigilancia. Construir una ciudad, una fortaleza, porque si queremos nosotros robar ese oro, llevamos un ejército para allá. Y un ejército muy grande puede ir al sector, ¿cierto? Porque como pasaron con los persas, que llegaron con un ejército y sitiaron Babilonia. Entonces, puede ser, porque tanto oro vale la pena llevárselo. Lejos de los sistemas de fundición babilónica, tampoco podría ser.
¿cierto? Porque acuérdense que los babilonios tenían un sistema especial de fundición, por eso que lograron hacer la estatua. Y todo lo que ellos construían era gracias a el dominio de la tecnología que tenían ellos para fundir metales, etcétera. Entonces ya la lógica no nos acompaña con la idea de que fuera en una ciudad, en un campo alejado, ¿cierto? Y solitario. Vamos a revisar la gramática hebrea, perdón, aramea, como punto 3. Entonces, en arameo bíblico, la palabra dur significa muro. Ah, viene dur a, ¿ve? Muro o fortificación. Y la a es el artículo determinado, femenino. ¿Ya? Entonces, va bar, y lo que está dice que se traduce como a la provincia o como el plano, ¿cierto? En la planicie o franja de. Interesante, porque en, en el plano de Dura, ¿no? O el campo de Dura, no, sería en la planicie. Entonces, Dura podría ser el muro o la zona del muro, en vez de un nombre propio. Vamos a ver ahora implicaciones hermenéuticas. El primer aspecto que vamos a ver, y después vamos a ver el cambio significativo de cada cosa. En geografía, por ejemplo, no se trata de un campo remoto, sino de la zona intermural de Babilonia. ¿Ya? Eso sería en hermenéutica. En teología, esto significaría que el estatus está dentro del sistema de poder no apartada. ¿Ya? En histórica, aspecto histórico, tendríamos que coincide con la arqueología. Los hornos babilónicos estaban en la zona intermural, adentro o entre medio de los muros. ¿Por qué? Porque era necesario para tener cerca la mano de obra donde se producía la construcción, para inmediatamente estarlo usando para la construcción de los muros. Por eso que lograron hacer tal magnífica, diríamos, construcción de muros que tenían 100 metros de alto. Y vemos acá que tenían entre 8 metros de ancho en algunas partes. O sea, debería ser bastante, bastante poderoso. Y además dos muros. Y además otros muros de otros lados que tenían ellos construidos. E incluso tenían acueductos y sistemas especiales con barras de bronce para que no entraran los enemigos, etcétera. Entonces estaba muy, muy bien planeado y obviamente necesitaban hornos muy poderosos para poder fundir los metales. Y también en la parte narrativa tenemos que los tres jóvenes son llevados a un espacio cívico-militar, no a un campo aislado. ¿Ya? Era un lugar donde se iba a hacer adoración y un lugar donde también se iba a fiscalizar que todos se postraran. Entonces, también no creo que haya sido un terreno no limpio, tiene que ser un terreno asfaltado o por último, con piedras cortadas, ¿cierto? Como era el interior de Babilonia, de manera que ellos pudieran arrodillarse ahí o postrarse. Entonces, sigamos. Hay mérito lingüístico y arqueológico. Vamos a demostrarlo. Dura no sería un nombre propio, sino una descripción aramea de la zona intermural de Babilonia donde los hornos y la infraestructura de fundición estaban ubicados. La traducción más precisa sería algo como en la franja intermural de Babilonia. Por eso que la tradujimos así en ese primer texto. Profundicemos un poco. Vamos a demostrar que esa es la acepción correcta. Para evaluar la solidez de esta nueva interpretación, analizaremos el uso de dur en textos arameos del periodo babilónico y persa. Entonces, veamos la raíz dur en arameo imperial. Estamos hablando del arameo del imperio de 700 años antes de Cristo a 300 años antes de Cristo. 400 años en total o 500 años en total, si contamos el siglo 700 y el siglo 300. Distribución semántica básica, ¿ya? Primero, entonces, tenemos la arquitectura militar. Vamos a ver el contexto, la forma, el significado y ejemplo documentado. Entonces tenemos dur, que significados muro de fortificación, muralla. Y se encuentra esto en papiros de Elefantina de Egipto del siglo V a.C. Interesante. Tenemos también estructuras defensivas. Y ahí está la palabra dur-a, ¿cierto? Que es justamente la que se ocupa, se traduce como muralla con un artículo, ¿cierto?
Ostraca de Idumea, estamos en el Negev, siglo cuarto antes de Cristo también. Zonas urbanas también, en el Badur, que significa en el muro, junto a la muralla. Eso está en textos de Persópolis, fortificación PF, que se llama en una línea que vamos a ver después, y toponimia derivada, ¿cierto? Dur Sarruquín, que significa fortaleza de Sargón, nombre propio asirio. Inscripciones reales asirias, ahí se encontró eso. Entonces ya estamos acercándonos para demostrarlo. Dos, evidencias directas de los papiros de Elefantina del siglo V a.C. Aquí tenemos, mire, demostración concreta. Estos documentos redactados por una colonia judía militar en Egipto, bajo dominio persa, usan arameo imperial contemporáneo a Daniel. Interesante, porque este es el libro de Daniel. Entonces vamos a ver cómo lo aplicaban ellos. Mire cómo lo aplicaban. Uso de dur en contextos administrativos. El papiro Conley, número uno, línea 3 dice, Wa dura bi da Mossad, o Mosset, y la muralla estaba, que está en Mosset, Elefantina. Mire, ahí dice claramente, Dur A es la muralla. Interesante. Después dice, aquí Dura, con artículo A, se refiere explícitamente a una estructura defensiva, no a un nombre propio. Clarísimo. El papiro Conley 26, mire lo que dice, en línea 12. Al dura, sobre la muralla, está diciendo sobre la muralla, junto a la muralla. Se traduce así claramente. Entonces no estamos equivocados. ¿Bien? El artículo A funciona como determinante específico. La muralla, conocida, no un toponimio. Toponimio se refiere a un nombre de algún lugar, que le ponen cierto nombre a algún lugar por alguna circunstancia X. Por ejemplo, se sabe que Chile significa en Aymara, significa el fin del mundo, el confín del mundo. Entonces, claro, justamente porque acá donde se acaba el mundo en Latinoamérica. Entonces, interesante porque los nombres a veces significan algo, la gente ni siquiera sabe por qué le pusieron ese nombre, pero ya hemos descubierto por qué. Entonces, textos, vamos a ver tres. Textos de Persépolis. Fortificación, tablets, ¿cierto? Las PF que habíamos hablado. Los textos elamitas con glosas arameas del reinado de Darío, Darío I, ¿cierto? Estamos hablando del 522 al 486 a.C., muestran lo siguiente. Ahí está. PF 154, la referencia, ¿cierto? Glosa aramea dice DWR, transliteración elamita de Dur, que significa obviamente, sabemos que muro. Y mira el contexto, dice, suministro de raciones para trabajadores del muro. En ese contexto está. No puede ser otra cosa, entonces está refiriéndose al muro. Después en la PF 207, Pardur dice, se traduce literalmente como a lo largo del muro. Interesante, ruta de transporte. ¿Ya? Por ahí caminaban, se acuerdan que se desplazaban a lo largo del muro. Entonces, observación crucial. En estos textos administrativos, Dur nunca, nunca aparece como toponimo independiente, es decir, como nombre propio de algún lugar o ciudad o, digamos, país, lo que sea. Siempre se asocia al concepto de muro. ¿Ya? Lamentablemente, la traducción que nosotros hemos absorbido es la traducción de los judíos medievales que tradujeron el Antiguo Testamento, ¿cierto? A pedido de, de la sinagoga, ¿cierto? Y ellos tradujeron el Antiguo Testamento y cometieron este único error que yo encontraba. Hay otros más, pero este es el que yo he encontrado. ¿Por qué? Porque le pusieron la palabra en mayúscula. Vamos a ver otra cosa. Ostraca de Idumea. Estamos en el siglo cuarto antes de Cristo, con la fecha aproximada de estos eventos, ¿cierto? Documentos comerciales y militares del sur de Palestina bajo dominio persa. Mire, mira lo que dice acá. Ostraca 128. Va dura. Mira lo que dice. Contexto, entrega de grano en la muralla, junto a la muralla. Interesante, ¿eh? Está demostrándose que la palabra dura se refiere a la muralla. Ostraca 201. Min dura ad Axaca. Dice, desde la muralla hasta Axaca. Ruta de patrulla militar. Interesante. Demostrado también.
Y aquí Dura funciona como punto de referencia geográfico funcional, no como nombre propio. Es comparable a decir desde el puente o junto a la estación. ¿Eh? O sea, al lado del muro, ahí te recibo. Ah, anda el muro y yo te recibo ahí la mercadería, ¿cierto? El grano. ¿Se fija? Es decir, lo usaban como referencia para comercio, ¿entiendes? Pero hablaban de muro y no hablaban de un lugar específico de una ciudad o de un campo, como menciona el texto equivocadamente, o los traductores equivocadamente. 5. No se menciona Dura como lugar en ninguna parte. Mire, la ausencia de un lugar llamado Dura en fuentes persas, babilónicas o griegas es significativa. Si fuera un lugar real cercano a Babilonia, debería haber aparecido en las tablillas de cilindros de Ciro, descripción de Babilonia, que son varias tablillas. También en las crónicas babilónicas, los eventos de Nabucodonosor, que son varias también. Muchas. O Herodoto, descripción de Babilonia en historias, eh, primero, ¿cierto? 168 al 187, varias páginas. Entonces, en síntesis lingüística, punto 6, lo que podemos afirmar con seguridad es que en arameo imperial, Dur nunca aparece como topónimo independiente en textos administrativos o comerciales, ¿cierto? Es siempre una estructura o una referencia espacial. El artículo a, Dura, en Dura, es gramaticalmente consistente con la muralla, más que con un nombre propio, que normalmente no lleva artículo en arameo. La construcción Babar X en Daniel 3.1 es anómala. Si X es nombre propio, normalmente sería Baar Adura. ¿Se fija? O sea, no es correcto poner esa frase de esa manera. En la tierra de Dura. O simplemente va Dura, en Dura. Pero no, aquí tiene una aplicación distinta, ¿cierto? Que significa entonces que no se está refiriendo a un lugar, ¿cierto? Sino que se está refiriendo a un objeto, que es la muralla. La arqueología de Babilonia confirma que los hornos y zonas industriales estaban en la franja intermural, no en campos remotos. ¿Se entiende? O sea, tenemos por todos lados se apoya esa tesis. Conclusión hermenéutica, que es lo más importante, hay fundamento lingüístico sólido entonces en el uso de dur en arameo imperial. La traducción campo de Dura como nombre propio parece ser una convención tradicional más que una lectura obligada del texto. ¿Ya? La lectura más fiel al arameo del periodo sería y la levantó en la planicie de la muralla, o en la franja, como traduje yo, en la provincia de Babilonia, ¿cierto? O en la ciudad de Babilonia, o en el sector de Babilonia, ¿cierto? Pero en la planicie que está entre las murallas, o de la muralla. O incorporando el contexto arqueológico, ahí viene a esto, en la franja intermural de Babilonia, dado a los conceptos arqueológicos que hemos visto. ¿Ya? Por eso la traducción más correcta podría ser la que yo propongo. Paralelo sintáctico con textos del periodo. Mire, veamos ahí. Tenemos el primero, el texto de Daniel 3.1, la traducción tradicional, la construcción y el significado. Va a par dura en el camino, en el campo de nombre propio le pone ahí, dura. ¿Ya? Ese sería lo convencional que está casi en la mayoría de las Biblias, producto de los judíos maseritas que estaban en la Edad Media traduciendo esto y se cometieron este error y lo pusieron en mayúscula. Vamos a ver por qué. Elefantina, vamos a ver, dice, va dura en la muralla, junto a la muralla, lo vimos claramente, y Dumea va dura en la zona de la muralla, claramente, ¿cierto? Y entonces en Daniel 3.1, revisado, que es lo que estamos haciendo nosotros, sería Babardura en la franja intermural. Esa es nuestra traducción. Y ojo, que entonces estaría equivocado y lo correcto sería esa traducción. Demostrado. Y para que sepan como nota, el texto masorético escribe dura con mayúscula, nombre propio. Pero esto fue una modificación de los masoretas medievales, no una característica del texto original.
en los textos originales o más antiguos no aparece con mayúscula. Aparece solamente producto de los masoretas medievales. Entonces, es una traducción, ¿cierto? Antojadiza o por error, o que ellos no encontraron que si la combinación pensaron que se refería a un sector y no tiene nada que ver porque no era un sector particular y aislado y no tiene lógica que hubiese hecho en ese sector. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta en este tema? Si nos seguimos, entonces empezamos con la lectura del capítulo 3. ¿Hay alguna consulta, algo que quieran preguntar o qué les parece la demostración? Si les parece adecuado, está bien, ¿ya? Entonces, seguiremos entonces ahora con la lectura del Daniel capítulo 3 y viene el verso número 4 hasta el 7. Sigamos, entonces ya tenemos una demostración, tenemos algo nuevo que hemos descubierto. En realidad no se trata de un campo aislado de Dura, sino que se trata de la construcción de la estatua que fue hecha entre los muros. Eso es importante. Vamos a ver, porque acuérdense que el muro interior es la parte religiosa, el muro exterior es la parte civil, digamos, y ambos están protegiendo esta estatua. Y eso es lo que va a pasar en el futuro. Van a imponer una orden, ¿cierto? Y vamos a ver por qué lo hacen. Y obviamente que es religiosa, pero se une el Estado con el poder religioso para imponer la religión por la fuerza. Se acaba la libertad de conciencia. Entonces leamos el verso número 4 dice, entonces el pregonero anunció, se manda a vosotros pueblos, naciones y lenguas que vivían en Babilonia, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua de oro. Postréis y adoréis la estatua de oro, con negrita, que el rey Nabucodonosor levantó. El que no se postre y la adore, en el acto será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¡Wow! ¿Cierto? Por eso, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron, ¿cierto? Y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Ya? Interesante, se mete a un horno de fuego. La Biblia habla de que va a llegar el día donde se van a imponer leyes religiosas por la fuerza, ¿cierto? En tiempo moderno, ahora, y que eso va a significar una prueba de fuego para el pueblo de Dios. Sí, muy parecido, ¿eh? Está imponiendo una orden de adorar algo que no corresponde y es una prueba de fuego, ¿cierto? Aquí para los muchachos fue una prueba de fuego, para estos tres muchachos. Sigamos leyendo. Aquí tenemos, ¿cuál era el anuncio profético que Dios le había dado al rey Nabucodonosor? ¿Cierto? Le había hecho ver una estatua cuya cabeza era de oro, cuyos brazos y hombros eran de plata, cuyos lomos eran de bronce y cuyos piernas, ¿cierto? Eran de hierro y después al final hierro mezclado con barro. ¿Ya? Y eso, como acabamos de demostrar, estaba puesto sólidamente en una, digamos, una plataforma de acero y el interior de los muros de Babilonia, como se pueden apreciar ahí. Eso es lo que debió haber sido. Sin embargo, el rey eh, la construyó enteramente de oro. ¿Qué significa eso? Que el rey obviamente quería oponerse a esa profecía o a esa visión que se le había dado. ¿Cierto? Porque él dijo, no, yo construí esto para que nunca caiga. ¿Cierto? Entonces dijo, la voy a hacer entera de oro y voy a ordenar que todos la adoren, quizás con eso voy a doblarle la mano al destino, ¿cierto? O a lo que Dios ha profetizado, al Dios hebreo, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos uno que es el anuncio profético, que indica lo que iba a suceder, y otro es el deseo de todo monarca expresado en Nabucodonosor. ¿Por qué digo deseo de todo monarca? Todos los monarcas siempre han deseado perpetuar su imperio, sin excepción. Algunos, ¿cierto? Han tenido que abdicar, caer, ¿cierto? Arrepentirse, han sido tomados presos, otros han sido derrotados, pero siempre ellos han querido perpetuar su imperio. Que es lo que quiere cualquier persona que logra algún éxito, quiere conservarlo.
¿cierto? Entonces aquí tenemos los dos contrastes. Y le digo todos los imperios porque veámoslo, mire. Lo hizo también Medo-Persa. Medo-Persia, ¿cierto? Totalmente. ¿Se acuerda que Medo-Persia totalmente, tontamente, perdón, intentó oponerse a la profecía también? Se le profetizó a él. Daniel mismo le dijo a los reyes persas de Media y de Persia que ellos iban a conquistar, obviamente sabían que iban a conquistar Babilonia, lo hicieron, pero también querían perpetuarse. Se le dijo al rey de que no iba a poder con Grecia, pero él también, testarudamente o tontamente, intentó oponerse a la profecía. Mire cómo lo que hace. Los intentos Ah, del Imperio Medo-Persa por conquistar Grecia fueron una serie de campañas militares que marcaron el choque entre Oriente y Occidente en el siglo V a.C., y que influyeron profundamente en la historia política y cultural posterior. interesante, ¿eh? Intentos. Vamos a escuchar la otra grabación. Contexto general. Tras la caída de Babilonia, 539 a.C., el Imperio Persa, liderado por Ciro II y luego por Darío I y Jerjes I, se convirtió en la potencia más grande del mundo antiguo. Su objetivo era expandir su dominio hacia el oeste, incluyendo las ciudades-estado griegas que apoyaban rebeliones en Asia Menor. No, interesante. Creo que la Babilonia cayó antes de esa fecha, pero no estoy seguro, pero podemos revisarla después. Entonces, principales intentos de conquista que tuvo de conquistar Grecia por parte de los reyes. Vamos a escucharlo. En la Primera Guerra Médica, estamos hablando del 492 al 490 a.C. ¿Ya? Darío I quiso castigar a Atenas y Eretria por apoyar la revuelta jónica. En 490 a.C., los persas desembarcaron en Maratón, cerca de Atenas. ¿Ya? Los atenienses, liderados por Milcíades, vencieron a un ejército persa mucho mayor. ¡Wow! Eran fantásticos guerreros los atenienses. ¿Ya? Resultado, Persia no logró someter a Grecia continental. Y se le dijo en la profecía que no lo iba a lograr, pero tan testarudos somos que a veces no creemos al profeta, y sino que ¿cómo vamos a perder si tenemos un ejército fantástico, ¿cierto? Y sin embargo, cuando Dios habla, ¿cierto? Dios lo anticipa, sí que tiene que cumplir, no puede fallar. Principales intentos de conquista, sigamos. Segunda guerra médica, entre el 480 al 479 a.C. Jerjes I, hijo de Darío, organizó una invasión masiva con cientos de miles de soldados. ¿Ya? Batalla de las Termópilas, el 480 a.C. El rey espartano Leónidas, que hicieron una película hace no mucho tiempo, resistió heroicamente con 300 espartanos, solamente 300 hombres espartanos y aliados, aunque fueron derrotados. Pero eso causó tal impacto porque usaron los mejores guerreros que tenían para atacar esta zona, ¿cierto? Pero fueron justamente en Termópilas, fueron detenidos por estos 300 hombres. Y tan humillados que al final dijeron, bueno, si viene un ejército más grande vamos a estar liquidados. Y así sucedió. Batalla de Salamina, el 480 a.C., a la misma fecha, mismo año, la flota griega dirigida por Temístocles destruyó gran parte de la armada persa. ¿Ya? También hicieron una segunda película sobre eso. Batalla de Platea, el 439, es decir, un año después, ¿cierto? Porque van bajando los años cuando estamos hablando antes de Cristo. Los griegos expulsaron definitivamente a los persas del territorio helénico. Como conclusión, mire lo que sucede. Resultado, Persia fracasó en conquistar Grecia. Se le había dicho y no quiso creer. Y el prestigio de las polis griegas aumentó enormemente, al grado que después, mismo Grecia conquista. ¿Consecuencia? Aquí está la consecuencia. Grecia conservó su independencia y desarrolló un modelo político democrático y filosófico, ¿cierto? Persia mantuvo su poder en Asia, pero nunca volvió a intentar una invasión total. Estos conflictos marcaron el inicio del
ascenso cultural y militar de Grecia, que se hizo muy popular después de esto, porque claro, estaban llenos de orgullo, habían logrado vencer al rey más poderoso que había existido en los tiempos, que había logrado incluso conquistar a Babilonia, y, cierto, ahora culminaría con Alejandro Magno conquistando Persia mismo, un siglo después. ¿Entiendes? ¿Se dan cuenta cuando la profecía indica que eso va a suceder? Eso sucede. Como hoy día estamos seguros de lo que viene en el campo profético actual, ¿cierto? Y que lo vamos a ver en la medida que avancemos. Síntesis entonces, los intentos persas fueron impulsados por el deseo de contradecir la profecía, castigando y dominando a las ciudades griegas rebeldes, pero terminaron revelando la fuerza de la unidad y estrategia helénica frente a un imperio aparentemente invencible. ¿Ya? Entonces, los anuncios proféticos prevalecieron, a pesar de que parecían imposibles de cumplirse. Lo mismo decía yo, me acuerdo cuando todos me decían, no, imposible, ¿cómo va a ganar Trump? ¿Cierto? Si mira, tanta publicidad en contra que tenía, ¿cierto? Yo dije, no, tiene que ganar la primera vez, tiene que ganar, Trump es el hombre que va a ganar, ¿cierto? Y cuando todos, hasta los periodistas chilenos estaban esperando que Hillary Clinton ganara, ¿cierto? Y no ganó. Y se fueron de qué raro, pues no están celebrando. Y se cambiaron de lugar, fueron a la torre de Trump. Y ahí estaban celebrando. ¿Cierto? Y cuando ven, ¿y por qué? ¿Cierto? Se encuentran, porque la profecía indican que son los republicanos norteamericanos los que tenían el control junto con los religiosos. Y hoy día es exactamente eso. Es innegable. Hubo una trastabillada, un trato, intento de derrocarlo nuevamente, y intento hasta de asesinato, y no lo lograron. Y ahora mire, ¿ya? Entonces se está cumpliendo exactamente lo que hemos planeado. Y un proceso, acuérdese, de 1290 días, no años, porque no es profecía de años, sino son días solamente, que se están cumpliendo con él. ¿Entiende? El proceso de la eliminación del continuo. ¿Entiende? Un proceso real que está sucediendo hoy día, que justamente es parte del continuo, digo yo, son justamente la élite judía. ¿Cierto? Esta élite judía o sionista, que ha sido la gran perseguidora del pueblo cristiano también, o diríamos atacadora indirectamente, que han metido la pedofilia, han metido eh, el ateísmo, el comunismo y muchas cosas que perseguían a los cristianos, ¿cierto? Y ahí detrás, manos negras que son increíblemente, eh, diríamos, astutas para neutralizar la obra de Dios, a pesar de que se supone que ellos deberían apoyar la obra de Dios, pues, ¿entiendes? Pero no lo hacen. Sigamos. Bueno, capítulo 3 de Daniel, sigamos con la lectura. Entonces dice, el verso 8 dice, en ese momento, algunos caldeos llegaron y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Mire, son salameros, ¿cierto? Tú, oh rey, ordenaste que todo hombre, al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento músico, se postren y adoren a la estatua de oro. Así van a denunciarte a ti. ¿Cierto? Porque hay mucha gente que va a tener envidia de los éxitos que está logrando. Estos tres muchachos habían logrado cargos importantes dentro del reinado y eran extranjeros, entonces, ¿quién les dan cargo a estos extranjeros, ¿cierto? Entonces, lo mismo va a pasar con el pueblo de Dios. Van a recibir cargos importantísimos, ¿cierto? Dentro de la obra o dentro de los cargos políticos inclusive, pero con políticos sanos, por cierto, no que usan la política sucia, no que como hablamos anteriormente, con personas que hacen el bien y se ponen al servicio de la gente, por lo tanto se van a destacar y la gente los va a amar, pero estos otros líderes, que llenos de envidia, van a actuar en forma sigilosa para imponer esas leyes que nos bloquean, ¿cierto? Que nos perjudican y después acusarnos de que estamos quebrantando esas leyes, ¿ya? El 11 dice, verso 11 dice, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones, aquí viene el chisme, ¿cierto? Hay unos varones judíos que tú pusiste sobre la provincia de Babilonia, o sea, el culpable eras tú que lo pusiste, ¿cierto? Sadrach, Mesach y Abednego, hasta que los nombres los tenían, ¿cierto? Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni honran
la estatua de oro que tú levantaste. ¿Cierto? Wow, o sea, están en contra del plan del rey de perpetuar su gran deseo de que Babilonia se perpetuara en el tiempo y no fuera nunca más vencida, ¿cierto? Es lo mismo que quieren hasta todos los presidentes y reyes de este mundo, ¿cierto? Como vimos anteriormente. Pero Dios tiene siempre la última palabra. Y la primera también. Entonces, sigamos leyendo. ¿Ya? Ahí está el chisme, ¿cierto? Esa es la condena. Y por eso que el rey se enoja, porque claro, esto lo instigaron con odio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cierto? Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y los instigadores son hijos de quién? Del diablo, ¿cierto? Los que andan buscando la camorra, la pelea, ¿cierto? O el desquite, o que se encienda tu ira en contra de alguien. Empiezan con chismes, ¿cierto? O, o malas palabras o mentiras para incitarte a ti en contra de alguna persona. Eso no lo debe hacer un cristiano. Sigamos leyendo entonces, capítulo 13 verso 13 dice, entonces Nabucodonosor con ira y enojo, no tanta ira, suficiente ira y enojo, llamó a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante estos varones fueron traídos ante el rey, ¿cierto? Y Nabucodonosor les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que levanté? Ahora, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, el zampoña y todo instrumento músico, estáis prestos a postraros y a adorar la estatua que levanté, porque si no la adoráis en esa misma hora, o sea, en ese mismo momento, en esa hora, ¿cierto? Seréis echados en un horno de fuego ardiendo. ¿Y que Dios os librará de mis manos? Oh, ahí les tocó el amor propio, ¿cierto? Por eso que ellos no responden tan sabiamente. Vamos a ver eso también, que es un atributo distintivo de Daniel, ¿cierto? Que estos eran con un menor, diríamos, presencia de espíritu en su corazón, ¿cierto? Pero veamos cómo responden. Sigamos. Mira aquí, por eso pongo las palabras en rojo, las que son, las que provocan lo que está en rojo más abajo. Leamos, mire. El verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Acerca de esto, no necesitamos responderte. Eso es ofensivo. Están faltándole el respeto al Supremo, ¿cierto? No necesitamos responderte. ¿Ya? Nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cierto? Anticiparon lo que iba a suceder. Y aunque no nos librara, sepas, oh rey, que no adoraremos a tu Dios ni la estatua que has levantado. No damos el caso, ¿cierto? Es una, para el rey, esto fue una respuesta muy insolente y desafiante, al grado que ellos, mire cómo dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? ¡Ah! ¿Cierto? Se llenó de ira o de rabia contra ellos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no fueron palabras sabias. Es verdad que uno tiene que ser firme en su posición, pero puede ser un poquito más diplomático. ¿Cierto? Elena de White habla de que el tener la razón o incluso con personas ofensivas, nada te da derecho a ser duro con ellos o a ser indigno, porque es como apuñalar. Tú tienes que siempre hablar sabiamente y prudentemente y mantener tu cordura. A veces cuesta, porque te están insultando, te están faltando el respeto, pero eso demuestra más sombría, dice ella, que el responder en forma agresiva. ¿Cierto? Entonces, ojo. Entonces dice, Nabucodonosor se llenó de ira y se le demudó el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Ordenó que el horno se encendiese 7 veces más. Ah, sí, dijo, ya, aprendan, échale 7 veces más combustible a este horno. ¡Wow! El horno empezó a arder como nunca, ¿cierto? 7 veces más de lo común, dice. Y mandó a hombres muy vigorosos de su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y los echasen en el horno de fuego encendido. Los bien, y me imagino ahí les pegaban sus puñetes, patadas, ¿cierto? Y ellos se dejaron, ¿cierto? Y los tomaron a la fuerza, esos hombres vigorosos, ¿cierto? Y los tenían que lanzar. Miren lo que pasó luego. Aquí está. Dice el verso 21. Así estos varones fueron atados con sus mantos, calzas, turbantes y vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego encendido. Y como la orden
del rey apremiaba y habían calentado mucho el horno, siempre pasan accidentes de esa naturaleza. También eso tiene significado oculto, lo vamos a descubrir algún día. La llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego encendido. Bueno, y te da pauta. Algunos dibujan el horno como abierto al medio, si te los dibujan. No, pues se lo lanzaron, tengan los lados de arriba, donde se echaba a lo mejor el combustible, ¿cierto? O donde se echaba el material que se iba a fundir, no sé, ¿cierto? Entonces, el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se espantó? Dice, porque se levantó a prisa, dice, y dijo a los de su consejo, ¿no echaron tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y mira lo que pasó. Agregó el rey, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en el fuego, sin sufrir ningún daño. Y el parecer del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Dice. El mismo había desafiado, ¿qué dios os librará del fuego o de mi mano? ¿Cierto? Aquí hay uno, que no es un hijo de los dioses, es el hijo de Dios, ¿cierto? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Altísimo Dios, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, capitanes y consejeros del rey y vieron que el fuego no había dañado el cuerpo de sus varones. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, imagínense. Ni su ropa se mudó, ni siquiera tenían olor a fuego. ¿Ya? Me imagino, serían hasta limpiecitos todavía. Entonces, algo totalmente contradictorio para un rey tan seguro de sí mismo como era este rey, que había logrado tanto éxito siempre, y por primera vez se lo estaba, o por segunda vez, porque ya Daniel lo había hecho, lo habían hecho humillarse, ¿cierto? Y reconocer que en realidad no era tan poderoso, que no eran sus dioses tan poderosos tampoco, y que él tenía que ver a un dios superior, ¿cierto? Que estaba enfrentándose a un dios superior. Aquí está el horno que están tratando de cerrarlo en este momento, ¿cierto? Que ya habían lanzado a los muchachos. Y, y más abajito estaba lo que estaba viendo Nabucodonosor. A los tres jóvenes, ¿cierto? Libres de sus ataduras, que se les quemaron y cayeron como nada, ¿cierto? Y con una tercera persona que estaba ahí, o cuarta persona, perdón, que estaba ahí, que parecía al Hijo de los Dioses. Que nosotros sabemos que tiene necesariamente que haber sido Jesús. Es decir, Jesús no tan solo estaba presente, sino que estaba activamente presente, ¿cierto? Actuando para proteger milagrosamente a estos muchachos. ¿Sabes? Dios es un Dios todopoderoso que domina hasta el fuego, ¿entiendes? ¿Tienes tú que temer? ¿Tenemos que temer de algo que nos vaya a suceder? No, tenemos que confiar. Y eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Dios está al control. Él sabe lo que sucede. Y tú puedes vivir una experiencia sobrenatural maravillosa si te dejas en tus manos. Y abajo están obviamente los soldados que fallecieron producto de la presencia, yo creo, de Cristo en el lugar. Él fue el resplandor que los eliminó inmediatamente. Por muy fuertes que fueran, ¿cierto? Cayeron muertos, como va a demostrar que el fuego sí hacía daño y sí era posible que ellos perdieran la vida, pero lamentablemente, para los soldados fue catastrófico, pero para los hijos de Dios nada fue daño, ningún daño sufrieron. Ahí está la imagen completa. Tuve que explicarle a la inteligencia artificial cómo la tenía que hacer, porque tiene que ser al lado del muro, porque ellos de alguna manera eran lanzados por ahí por el muro de alguna parte, ¿cierto? Porque esto era parte, los hornos eran parte del muro, como se ve ahí. Y obviamente de ahí también sacarían a lo mejor material derretido y le tiraban a los soldados que venían enemigos a atacar el muro, ¿cierto? Entonces, esta es más o menos la estructura que yo visualizo de acuerdo con el texto. Puede ser incluso mejor porque habla de que se acercó a la puerta. Aquí no se ve una puerta, pero tiene que haber ahí una puerta quizás que se cerraba eso para bloquear, digamos, la entrada de aire, porque entraba mucho aire ahí, entonces de alguna manera se abría y se cerraba. Él se acercó y vio,
¿cierto? Y por eso abrió la puerta y pudo hacerle salir del horno, ¿entiendes? Pero los lanzaron por arriba. Sigamos leyendo entonces el capítulo. ¿Hay algún comentario o algo? Pueden interrumpir en cualquier momento. Sigamos con la lectura, dice. El verso 28 dice, entonces Nabucodonosor exclamó, alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel, ¿cierto? Y libró, o su arcángel sería en este caso, ¿cierto? Y libró a sus siervos que confiaron en él. Desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, miren este interesante, está en azul. Decreto que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa sea destruida, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. ¿Les parece bien a ustedes eso? Claro, todos estamos contentos. Mira, el rey se convirtió, el rey aceptó. ¿Es correcto esto? Analiza, piénsalo, vamos a verlo más adelante. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, eso pasaba también en el tiempo de Roma cuando se cristianiza, ¿cierto? Antes de cristianizarse, perseguían a los cristianos y los mataban. Y muchos de los cristianos fieles, ¿cierto? Dejaban morir y no renunciaban a su fe y morían felices, hasta que los reyes empezaron a darse cuenta que en realidad estos son fieles, pues. Mira, el otro era mi hermano, mi amigo, mi primo, todo eso, y me traicionó, me robó, me traicionó, me quitó esto, me quitó esto otro, se fue con los enemigos. Sin embargo, estos no son fieles, pues, ¿cierto? Y empezó, al final Roma se dio cuenta que le convenía entonces ocupar a estas personas en cargos importantes. Esto es lo que también sucede aquí. Estos tan fieles eran a su Dios que preferían morir, entonces hay que considerarlos un cargo importante. Y eso es lo que hizo que Babilonia perdurara en el tiempo y se mantuviera siendo el imperio. También lo hizo el emperador Darío. ¿Qué hizo? ¿Cierto? La misma amenaza, mire. Esto es en el capítulo 6, versos 25 al 27, dice. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, ¿se acuerda después del foso de los leones? Cuando él ve que los leones no le hicieron nada a Daniel y que a los otros los lanzaban y en el aire los pescaban los leones. Entonces dijo, wow, dijo, eh, a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, porque ya había dominado toda la tierra también, paz os sea multiplicada. De mi parte ordeno que en todo mi reino, perdón, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos. Su reino no será destruido y su dominio nunca tendrá fin, que salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él libró a Daniel del poder de los leones. Que todo mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Sabe? ¿Qué significa eso? Es la misma idea. Muchos creen, vamos a verlo acá, tenemos ley civil y ley religiosa juntas, ¿cierto? Un decreto real. Fíjese, dice, he aquí el más grande de los contrastes entre la administración humana y la divina. Miren lo que dijo Cristo. Entonces Jesús, esto en Mateo 20, del 26 al 28, dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no será así, sino que será como es en el cielo. ¿Cómo es en el cielo? Al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? En el fondo, Dios dice, nos enseña eso. Uno se pregunta a veces ciertas contradicciones. Hay personas que dicen, no, que en el Antiguo Testamento Dios era malo. ¿Cómo que va a ser malo? Si es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No, es que mandaba, ¿se acuerdas cuando una persona estaba recogiendo leñita nomás ahí en el campo, ¿cierto? Para hacerse seguramente una cocción de algo, ¿cierto? Porque tenía frío, a lo mejor recogiendo leña, y porque lo hizo un día sábado, lo mandaron y lo apedrearon.
por orden de Dios, ¿cierto? Entonces era malo, ¿cierto? Ahora es bueno, porque con Jesús se hizo bueno. No, pues es el mismo Dios. Lo que pasa es que el contexto es distinto. Tiene que entender que cuando una persona recibe manifestaciones tan claras de parte de Dios, por ejemplo, las plagas de Egipto, por ejemplo, cruzar el Mar Rojo, por ejemplo, la caída diaria del maná, ¿cierto? Y que el viernes caía doble porción y que el sábado no caía maná, entonces, y que se le dijera a una persona que el día sábado debe descansar, ¿cierto? Y que no deben hacer nada, entonces todos obedecían porque tenían milagros patentes. No se puede negar la presencia de Dios o la existencia de Dios o sus leyes que están imponiendo. Y Él no nos pide nada gravoso, no dice solamente que ese día es de descanso. Entonces llega uno y dice, no, desafío, ¿cierto? Ante eso, no cabe duda de que Dios iba a actuar de forma drástica. ¿Por qué? Porque el pueblo se porta desafiante. Como un señor, me acuerdo que un amigo me contaba de un señor que era amigo conocido de él, que le preguntaban si él confiaba en Dios, que era en Dios, porque le iba muy bien en los negocios. Y él dijo, ¿qué Dios no ocho cuartos? Este es mi Dios, se apuntaba a la billetera. Este es mi Dios, decía este. Claro, y los nietos, los hijos, todos escuchaban eso. ¿Y qué pasa con ese mensaje? Se recibe y es un muy mal ejemplo para los demás. Muy mal ejemplo porque es desafiante y le ha ido bien, entonces todos lo admiran, ¿cierto? Vamos, le ha ido bien, ¿cierto? Y desafía a Dios en forma grosera. Entonces dice que estaba caminando en su campo, me lo contó mi amigo mismo, dice, hoy estaba caminando en su campo, se había comprado, caminando en el fondo y de repente cae un rayo y lo mata. ¡Guau! Todos dijeron castigo de Dios. ¿Y por qué era castigo de Dios? Tan visiblemente era necesario. ¿Por qué? Porque si no, se empieza a multiplicar la maldad. Los hijos se empiezan a portarse más desafiantes y más groseros y más, y eso se empieza a multiplicar después y se llena toda una familia de rebelde contra Dios. Entonces Dios tuvo que actuar. Lo mismo acá, ¿entiendes? Es necesario. Pero son casos excepcionales, ¿cierto? Donde no se hizo caso a Dios en forma manifiesta, en forma abierta, ¿cierto? Ir en rebelión directa, eso ya es pecado contra Dios, contra el Espíritu Santo, podríamos decir. Entonces, hay que tener eso en mente. No se trata de un Dios antojadizo que cambia su postura, no, es un Dios de amor que siempre ha actuado con amor y por amor a los fieles, a los hijos, a los nietos o al entorno de esa persona, a veces tiene que ser drástico. ¿Entiendes? Pero lamentablemente, todo imperio que empieza a dominar, eh, incluso llega a dominar la conciencia. Vamos a verlo más adelante. Entonces Jesús los llamó, y les dijo, Vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros, no será así. Al contrario, el que desee ser grande entre vosotros, debe ser vuestro servidor. Y Bien. el que quiera ser el primero entre vosotros, deberá ser vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, ¿cuáles son las enseñanzas ocultas? Yo hablé de nueve enseñanzas ocultas que hay en este capítulo. Vamos a ver la primera. Uno, lealtad frente a la presión del sistema. Ya hablamos algo de eso. La estatua de oro representa la imposición del poder humano sobre la conciencia. Nabucodonosor exige adoración universal, símbolo de los sistemas que buscan uniformar pensamiento y fe. ¿Ya? Sucedió también en la Edad Media. Y va a volver a suceder. Te van a obligar a hacer cosas de las cuales tú no quieres hacer. ¿Ya? Libertad de conciencia anulada, ¿cierto? Y también lo que se está anulando es la Constitución, porque la Constitución lo prohíbe. ¿Ya? Desde el tiempo de los filósofos franceses, ¿cierto? Que Montesquieu, por ejemplo, habla de la libertad de conciencia y todo eso. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Obviamente respetarla, ¿cierto? Y todos los filósofos antiguos, ¿cierto? Que demostraron que en realidad eso era nefasto, porque la Edad Media produjo un retraso intelectual, un retraso cultural y tecnológico enorme, producto de solamente anular la libertad de conciencia. Hoy día tenemos que luchar para que no se la anule y se la respete. Hay una labor que está haciendo la iglesia bastante buena. Y se ha frenado esto de imponer leyes por la fuerza, porque ¿por qué tienen que guardar obligadamente las leyes de Dios? No, Dios te deja libre para que tú las guardes de corazón. Eso es lo que Él espera.
No espera algo obligado. La lección oculta que está aquí es: la verdadera fidelidad se prueba cuando la obediencia a Dios contradice las órdenes del mundo. ¿Ya? Ojo, ahí vas a ser probado tú, yo y todos. Y si estás en una etapa de confort, que ojalá no la tengas, o si te llega a una etapa de confort, no, trata de no disfrutarla, mantente austero y deja que las ganancias tuyas sean el alivio del más pobre, la ayuda al desvalido, y no gozar de esta vida, ¿cierto? Y darte los grandes lujos y después que te cueste dejarlos. Porque la hora de prueba va a ser para todos los que quieren seguir al Señor. Dos, segunda enseñanza, el fuego como purificación espiritual. El horno no solo castiga, sino que también purifica. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, salen ilesos, mostrando que las pruebas pueden revelar la presencia divina en ti, ¿cierto? ¿Y quién no se acerca a Dios cuando tiene pruebas difíciles que superar? ¿Cierto? El Hijo de Dios estaba con ellos en el fuego. Enseñanza esa, las crisis son el escenario donde la fe auténtica se manifiesta y se refina. Es ahí donde tú dices, pucha, ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo perdí tanto tiempo? ¿Por qué no fortalecí mi fe? ¿Por qué no hice esto? ¿Ah? Cuando tú a veces estás orgulloso y te enfrentas groseramente, qué sé yo, a tu jefe o a una oportunidad de negocio y la desperdicias. ¿Por qué? Porque tu orgullo te jugó una mala pasada. Después te arrepientes y dices, ¿cómo perdí esa oportunidad? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cierto? Pero ya es tarde. Entonces, la enseñanza, ¿cierto? Es que sea al revés, que esa crisis te haga recapacitar y te dé cuenta y que valores lo que tienes, que valores lo que has conseguido, ya sea tu, tu esposa, tu esposo, tus amigos, etcétera, y no los desperdicies. Tres, libertad de conciencia. Los monarcas creen hacer la voluntad de Dios al imponer leyes religiosas. Vamos a obligar a todos a que respeten el día domingo, ¿cierto? Y los forcemos, ¿cierto? ¿Están haciendo la voluntad de Dios? Parece que no, porque Dios es un Dios de libertad. Se bosqueja en forma clara el conflicto futuro entre adoración impuesta y adoración voluntaria. Es una profecía tipo de los tiempos finales, donde la lealtad a Dios se enfrentará a leyes civiles y religiosas de carácter humano. ¿Ya? Entonces, enseñanza, la fe genuina no depende de decretos, sino de convicción interior, que es lo que Dios busca. Y ahí hay una amenaza grave, porque dice Dios claramente en Apocalipsis que a quienes acepten esa imposición, o verdaderamente crean adorar a Dios en el día equivocado, ¿cierto? Y traten de fingirlo, ¿cierto? Se van a condenar a sí mismos. Están traicionando a Dios porque dice que no lo debemos hacer, ¿cierto? Dejemos de trabajar, ningún problema, pero adoramos a Dios en el día correcto, en el que Él nos pide, ¿cierto? Pero seamos diplomáticos, ¿cierto? Como fue Daniel, tratemos bien, respondamos con sabiduría, con amor, y no provoquemos la ira para que nos persigan. No desafiemos, que algunos hermanos yo he visto que son desafiantes, no, hay que, si aquí me vienen, no, yo. No, pues no se porten como los tres amigos de Daniel. Otra lección que vamos a ver. Cuatro, presencia divina en medio del juicio. El cuarto hombre en el horno simboliza a Cristo, o era Cristo, acompañando a los fieles en la prueba. Enseñanza que hay aquí escondida es: Dios no siempre evita el fuego, pero entra en él contigo. Dios está contigo y Él está dispuesto a pasar por la misma prueba que tú pasaste, porque Él ha pasado pruebas muy superiores a las que cualquiera que nosotros podamos pasar. A veces uno se queja por cosas efímeras, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno se da cuenta lo que ha sufrido Cristo, y lo podemos leer, lo podemos ver en películas, etcétera, cuenta que no vale la pena. Y cuando tú vas a hacer la obra de Él y descubres que hay niños enfermos en hospitales, hay personas que están sufriendo tanto y que tú puedes dar un apoyo, y ahí te das cuenta y valoras lo que tú tienes. Por eso que hay que hacer esa obra. Cinco, transformación del poder humano. Mira, después del milagro,
Nabucodonosor reconoce la soberanía divina. El orgullo se convierte en reverencia. Tú puedes hacer lo mismo con tus gobernantes o con las personas que nos van a perseguir. Dice que reyes se van a convertir, príncipes, presidentes se van a convertir. Dice que jueces se van a convertir producto de tu testimonio. Enseñanza, incluso los imperios más arrogantes pueden ser alcanzados por la gracia. Después del capítulo 4 justamente de Daniel, vamos a leer la próxima semana, vamos a ver, estudiar cómo un, un león, que dice la Biblia ahí, se convierte, ¿cierto? O se le da corazón de hombre, que se profetiza más adelante sobre eso. Y aquí vamos a ver el caso de un monarca que se convierte, pero ¿cómo Dios tuvo que hacerlo? Ya estaba trabajando en él, aquí se ve cómo trabajaba, ya trabajó con Daniel en el capítulo 2, ¿cierto? Ya trabajó con los tres muchachos en el capítulo 3. En el capítulo 4 es donde el trabajo es definitivo. Vamos a ver cómo lo hace, pero eso la próxima semana. 6 entonces, estamos hablando de la prudencia en el liderazgo espiritual. Mire, Daniel en el capítulo 1 y 2 muestra una actitud de respeto y tacto hacia sus superiores paganos. Él no desafía abiertamente, sino que razona, pide permiso, busca soluciones dentro del marco de autoridad. ¿Entiende? Siempre estuvo ahí participando, buscando soluciones, siendo muy amable, una persona llena del Espíritu Santo. Los otros parece que tenían instrucción, dominaban, seguían a Daniel, pero no estaban con esa diplomacia que entrega el Espíritu Santo para lograr. Por qué Daniel se lograba diríamos, el beneficio o el aprecio de los guardias, el aprecio de las personas que lo dejaban a cargo y por eso que lo llevaban ante el rey, hasta el rey lo apreciaba, ¿cierto? Su prudencia le gana confianza y acceso al rey, sin comprometer su fe. ¿Entiendes? Interesante. Firme en la fe, pero con prudencia y sabiduría. Esa es la forma como debes comportarte. Eso es un don que lo da Dios. Si no lo tienes, pídelo, trabájalo, porque esa diplomacia el Señor la ejerce, la cambia, te cambia tu corazón. Yo he tenido que hacerlo. Yo tengo un carácter duro, tiendo a ser duro, ¿cierto? Drástico, y me cuesta, pero el Señor me da paciencia, ¿cierto? Y me ha puesto personas que me desafían en esos aspectos que tengo que mejorar para que vaya puliendo hasta que el Señor me cambie completamente. Y de corazón, y no que tenga que estarme aguantando, ¿cierto? 7. Firmeza sin provocación. El contraste. Los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, responden con una firmeza absoluta, pero sin el tono diplomático de Daniel. ¿Entiendes? Esa es la razón. No necesitamos responderte sobre este asunto. Eso fue ofensivo para el rey. Esa frase, aunque valiente, provoca la ira del rey, mostrando que la verdad puede defenderse con distintos grados de tacto. ¿Ya? A veces uno ofenden a tu Dios porque él te desafió. Dice, ¿qué Dios va a librarlo? Ah, que se ha creído este. No, calma, porque Dios incluso aguanta hasta las blasfemias. ¿Ya? Los insultos, los escupitazos, ¿cierto? Y si Dios lo aguanta, nosotros tenemos que también aguantarlos por él. No la blasfemia contra el Espíritu Santo, eso es otra cosa. ¿Ya? 8. El equilibrio entre verdad y prudencia. Veamos de qué se trata esto. La enseñanza oculta es que la fidelidad no excluye la sabiduría. Daniel representa la estrategia del espíritu que busca preservar la misión en medio del poder humano. Sus amigos representan la pureza del testimonio que no negocia principios. Ambos son necesarios, pero el contraste muestra que la forma de expresar la verdad puede determinar el impacto del mensaje. ¿Ya? Tú tienes que seducir al enemigo para que se convierta, atraer su corazón, no despertar su ira y su enojo. He visto una vez, me acuerdo, en una iglesia, llega una hermana, yo les contesto anteriormente en alguno de los programas, llega una hermana con una presentación sobre arqueología bíblica y fue muy bien recibida, una iglesia protestante era, no adventista, habían pastores, habían muchos laicos de distintas iglesias
el pastor llega y me dice, uno de los pastores que había presente me dice, hermano Jorge, ¿usted qué piensa de los planetas? ¿Existen los planetas? Entonces, yo le digo, qué interesante su pregunta, ¿por qué me dice esa pregunta? O sea, no, porque la Biblia dice que Dios creó el sol, la luna y las estrellas, pero no menciona planetas. Entonces, no sé, ¿usted cree? Oh, le dije, lo admiro por su apego a las escrituras, pero no ha pensado que a lo mejor la palabra estrella está mal traducida. ¿Cómo eso? Me dice. Claro, porque la traducción correcta a lo mejor sería la palabra astros, astros celestes. Entonces ahí califican los cometas, los planetas, todos los otros astros que están en el espacio, le dije. Ah, sí. Y se fue, se retiró un rato. Después una feligrés de su iglesia me hace la misma pregunta. Entonces yo le doy la misma respuesta. Y ella dice, ah, bien, yo sabía que el pastor estaba equivocado. Dice. Y justo va pasando el pastor ahí. Y le dice, pastor, ve que usted está equivocado, ve que sí existen los planetas. Oh, y eso, en el pastor, que era una persona genuina, linda, ¿cierto? Encendió su ira. Para usted existirán los planetas, para mí no. Y se va enojado. Entonces llama a hermanita, le digo, flaco favor le hizo al pastor. Le sacó su lado rebelde, ¿entiende? Usted no tiene que provocarlo de esa forma, ni menos en público, le dije yo. ¿Entiende? Yo ya había hablado con él y estaba entendiendo y aceptando la explicación que yo le di, pero usted acaba de disponerlo en contra de esa revelación. Entonces, verdad, tiene razón. Entonces, lamentablemente es así. Uno se da cuenta de cosas que no quiere, ¿cierto? Uno no quiere provocar en el otro y las provoca. ¿Por qué? Porque uno piensa a veces en forma inocente, pero el tacto debe desarrollarse. Tú debes cultivar el tacto y debe haber un equilibrio entre lo que es verdad y salud. Entonces, eso es lo que debes hacer. ¿Entiendes? 9. La última lección para el liderazgo moderno, que es lo que hemos hablado también en el curso de liderazgo. Pero quizás faltó esto. ¿Qué es lo que dice? El creyente o líder debe aprender a defender la verdad sin arrogancia. Debe haber humildad, ¿cierto? A hablar con respeto, incluso antes, ante la injusticia, perdón. A hablar con respeto incluso ante la injusticia, ante la provocación, ¿cierto? Que te traten mal, que te escupan. Cristo lo hacía. Cristo lo hizo en forma extrema. Lo están crucificando y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros nos provocan un poco, nos pasan en auto, nos tiran auto encima y ahí sale el salvaje, ¿cierto? No puede ser. Hay que guardar prudencia, respeto, ¿cierto? Confianza. Amor por el prójimo. Amar a la persona que uno, la detesta. ¿Por qué? Porque es grosero, es gritón, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó muchas veces, he explotado con personas que no debiera haberlo hecho, ¿ya? Y ahora estoy preparándome para lograrlo. No es fácil, pero el Señor lo puede hacer, porque Él es maravilloso. Él es el que cambia el corazón. No tú no lo puedes lograr. Pero quieres llevar un carácter lindo al cielo, aquí estás haciendo el ejercicio para lograrlo. Esta oportunidad es única. Entender que la prudencia abre puertas donde la confrontación puede cerrarlas. ¿Ya? Entonces, síntesis espiritual. Vamos a ir concluyendo ya. El capítulo 3 enseña que la adoración verdadera no se negocia. La fe auténtica no se apaga en el fuego. Y la presencia divina se revela más claramente en medio de la persecución. También nos enseña que la fe sin prudencia puede encender ira y la prudencia sin fe puede diluir el testimonio. El equilibrio entre ambas, como el que Daniel practicó, es la verdadera sabiduría del reino. ¿Ya? Tú posees y vas a poseer una verdad muy grande. ¿Ya? ¿Conoces cuál es el día correcto de adoración, por ejemplo? Cuando venga el desafío, ¿cierto? No te pongas desafiante. Te vas a hacer un flaco ahora al objetivo principal que es salvar las almas. Tienes que portarte con prudencia, con mansedumbre y con inteligencia y con la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Él es el que va a convertir reyes, va a convertir jueces, va a convertir abogados, va a convertir, que es muy difícil, va a convertir a distintas personas, ¿cierto?
que son enemigos de Dios al momento, ateos vas a convertir gracias a eso. ¿Ya? A veces yo veo en un ateo más prudencia que en una persona, claro, como estudian filosofía, le enseñan este tipo de cosas, pero en forma mecánica. Tú tienes que vivirla de corazón, ¿entiendes? Entonces aquí tenemos una tabla comparativa entre Daniel y sus tres amigos. Pusimos a Daniel en azul y los tres amigos en rojo. Daniel, trato prudente. Te ruego, permíteme que, las palabras que le ocupaba. En cambio, los muchachos, respuesta firme. No te responderemos. Daniel ganaba confianza, respeto y acceso al rey. Los muchachos eh, provocan ira. El rey se enfurece. Daniel fue estratégico y diplomático. Defiende sin confrontar, ¿cierto? Inquebrantable, ¿cierto? Esto otro, ¿cierto? No ceden ni negocian tampoco. Daniel mantiene influencia, ¿cierto? Conserva su liderazgo. Los otros son arrojados al fuego para quemarlo obviamente son sometidos a la prueba. Daniel no necesitaba pasar por esa prueba. Daniel ya tenía el carácter purificado. Estos muchachos, después de esa experiencia, dijeron, nosotros, mira lo que ganamos, en realidad no era necesario. Pero Dios, desde haber hablado ahí en el fuego, le ha dicho, no sean provocadores. Eso es lo que conversaban con él. Ya, Señor, ahora que los llame, salgan al tiro inmediatamente. Obedecieron, ¿cierto? Pero se quedaban rato adentro. No, no queremos salir todavía, estamos con Jesús aquí. No, no, salieron inmediatamente. ¿Se entiende lo que habló Jesús con ellos? ¿Ya? Prudencia y diplomacia, sabiduría estratégica es lo que tenía Daniel. Fidelidad absoluta, lealtad inquebrantable, sí, pero imprudencia. También Daniel tiene las dos cosas, fidelidad absoluta y lealtad inquebrantable, pero con sabiduría estratégica, pero de corazón. Y eso no se puede vivir en forma artificial. Porque el diablo siempre va a saber cómo provocarte, así como lo trató de hacer con Job, ¿cierto? Lo provocó primero con enfermedad, después, primero con la pérdida de todos sus bienes, ¿cierto? Hasta sus hijos. Después con enfermedad, después con la blasfemia de su esposa. Y después, para más remate, los amigos vienen a ofenderlo, ¿cierto? Y a decirle que él está en algún pecado, ¿cierto? Alguna cosa tiene aquí. Y al final los amigos se convencen de que no, que él está en realidad libre y se quedan, guardan silencio. Y a eso se enoja un joven que hay ahí, ¿cierto? Y empieza a atacarlo en forma agresiva. Y ahí Dios interviene y dice, ¿quién es este? Ese, ¿cierto? Que habla palabras sin sabiduría. Y Dios, y como también Job era lleno del Espíritu Santo, él sale en su defensa y hace como que él es el que habla palabras sin sabiduría. ¿Entiende? Lo hermoso que es, el carácter noble que tenía, y lo defiende, ¿cierto? Y él dice, sí, ahora, antes te conocía de oídos, ahora mis ojos te ven, etcétera. Y dice, ahora callo mis labios, ¿cierto? No vuelvo a hablar porque en realidad hablaba cosas sin saber, ¿entiendes? Que lo está hablando por el otro. Porque esa es la belleza que hay en el lenguaje, que nadie se da cuenta tampoco. Pero es eso lo que Dios quiere prepararte a ti para que seas un hombre lleno de Dios y que puedas vivir eso en forma natural, ¿cierto? Y te va a someter a su escuela. Así como Daniel, que fue llevado a esclavo, ¿cierto? Fue sometido a pruebas, ¿cierto? Y él fue superando de a poco y desarrollando la prudencia a pesar de. Tuvo que servir a los enemigos, a los que mataron a muchos en Israel. Y él sirviendo lo hizo fielmente, ¿cierto? Reconoció su error, reconoció su pecado, reconoció su falta y Dios lo usó de forma maravillosa, que todavía es venerado en Irán, en Irak, en esos países. Es considerado un profeta verdadero, ¿ya? En esos países. ¿Ya? Tienen su tumba y la veneran y todo eso. ¿Por qué? Porque lo reconocen como un verdadero profeta de Dios, un digno representante. Se paseó por tres imperios. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque fue respetado. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿Ya? Aquí termina. A ver, hay un comentario, hay varios comentarios. Bueno, conversar, no sé si hay algún comentario, alguien quiera hablar algo. Vamos a ponerlo acá. Feliz Santo dice, eh, cuidar nuestra actitud, nos habla Carmen Zuleta, y lenguaje, no desafiar, eh,
tienes la razonarse. Me faltan mis lentes, no los traje, lamentablemente. Dice, prudentes como, hacer astutos como serpiente, prudentes como serpiente y sencillos como palomas. Muy bien. No desafiar. Dice, Carmen Zuleta dice, un hombre muy sabio debido a su relación con Dios. Evidentemente, ese es justamente nuestro Daniel. No sé si hay algún comentario más, alguien que quiera pedir algo o alguna cosa que quieran comentar. Bueno, les agradezco por el tiempo, la oportunidad ha sido buena. ¿Alguien quiere hacer la oración final? ¿Comentar algún tema que les ha parecido la presentación? ¿Que comprendieron lo necesario que es cultivar, digamos, el carácter y también el desafío ese es un ejemplo de lo terrible que va a ser el conflicto que vamos a vivir en el futuro cercano? Porque vamos a ser lamentablemente estigmatizados, ¿cierto? Y gente va a empezar a hablar en nuestra contra, despertando la ira del pueblo en contra nuestra y de los dirigentes en contra nuestra. Entonces nosotros tenemos que actuar prudentemente como lo haría Daniel y saber enfrentar la prueba eh, sin dificultad. Daniel también, ¿recuerdan que lo desafiaron el rey siempre amaba a Daniel y no quería echarlo al foso de los leones? Pero también, ¿qué sucede cuando hay instigadores en contra tuya? Al final, toda esa instigación se vuelve en contra de ellos, entonces tú no tienes que tenerles odios tampoco, tienes que tenerle pena, porque ellos van a sufrir el castigo por haber instigado o tratado de atacar a un hijo de Dios, porque Dios te defiende. Ayer hablaba con una amiga, Juanita Latapiat, que ella me decía que en realidad, Jorge, a mí me da pena porque a veces me atacan y me persiguen, pero al final te sale todo en contra de ellos, dice. Es verdad, le dije. Los hijos de Dios tienen tenemos de nuestro lado a un Dios todopoderoso. Y Él toma nota de las cosas que hace en contra de sus hijos. Así que no tienes que sentir rabia por alguien que te ofenda. Tienes que sentir pena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si quiere verdaderamente irse al cielo, va a tener que pedir perdón por lo que hizo. Va a tener que cambiar de actitud y restaurar el daño que ha hecho. Y a veces es muy difícil restaurar algo porque, como decía un sabio, estaba enseñándole a alguien que tenía que restaurar un mal comentario que había hecho. Y le dice, mira, toma esto, dice, le pasa creo, un plumón, toma las plumas y las tira al viento, le dice. Dale, ahora recógelas, búscalas. Y ya están esparcidas y se fueron con el viento, ¿cómo las voy a encontrar? Bueno, eso es lo que pasa con los rumores, con hablar mal de las personas, le dice. Tienes que tratar de... Por eso nosotros no podemos, somos llamados a no hacer malos comentarios y hablar mal de otras personas, sino que tratar de ser pacificadores y tratar de conciliar las cosas. Y eso lo vamos a lograr solamente con la unción del Espíritu Santo. Por eso tenemos que cambiar de corazón. Este es el propósito también de este curso, de este seminario. Nosotros entendamos que para poder tener la luz que andamos buscando, necesariamente tenemos que tener la unción del Espíritu Santo para abrir nuestra mente y entender. Si no, se nos va a bloquear. ¿Alguien que hace la oración final? ¿Alguien se propone? ¿O yo elijo? Dígame, a ver quién se propone para hacer la oración final. Tenemos a Augusto, Geraldine. Si quieres tú, Geraldine, que no. Primera que participas, parece, Geraldine. ¿Para qué? Señor, si tienes tu micrófono apagado, sí. Eh, o Pilar, si quisieras hacer la oración final para terminar. Claro que sí, Jorge. Gracias, Pilar. Como tanto tiempo, ¿cómo has estado? Pues de viaje, pero tratando de seguir las clases. Ok, muy bien. Bueno, Gracias por tu participación. Entonces, Pilar, por favor, puedes hacer la oración final. claro Gracias. que sí. Amado Padre, te doy gracias por este tiempo que tú nos das para prepararnos, Padre, para poder aprender más de tu palabra, para poder tratar, mi Dios, de ser las personas que tú deseas que seamos.
Gracias por la guía de Jorge. Te pido que tú lo bendigas, que le des sabiduría, Padre, para entender y para enseñar. A nosotros danos corazones dispuestos, Padre, para también recibir la enseñanza que viene de ti. Amén. Ayúdanos, mi Dios, a tener las cualidades que hemos visto en Daniel, Padre. Ayúdanos a ser esas personas que no solamente van a ser, mi Dios, sabias, sino que también van a ser prudentes. Eh, Amén. Vemos tantos ejemplos en tu palabra, mi Padre, de cómo necesitamos transformarnos y sabemos que eres tú quien nos está preparando. Te pido que bendigas mucho a todo este grupo, Padre, que bendigas la sesión que van a tener ellos mañana y que nos acompañes a todos, mi Dios, a predicarte no solamente con las palabras, sino también con nuestras vidas. Todo esto te pido yo en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Pilar. Gracias por tu oración y por tu pedido. Y bueno, que Dios lo bendiga mucho y nos veremos la próxima semana con el capítulo 4, que también es muy fascinante. Vamos a ver cómo un león se convierte se para hasta en dos patitas, dice la Biblia, y tiene corazón de hombre. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver. Gracias, que Dios les bendiga mucho. Nos vemos entonces la próxima semana a este mismo horario. Bendiciones. Gracias, Jorge. Chao, chao. Gracias, Jorge. Gracias, Chau, chau. gracias, bendiciones. Gracias, hermano Jorge. Dios le bendiga. Gracias igualmente.